a veces pensamos como un Vertus, lo que me puedo parar de ese lugar que yo puedo ser, o bueno, la líder que le explica al equipo, que le muestra el camino, que toma decisiones, o el rol de facilitador, que es una persona, o lo vemos a veces como un cargo, una persona que acompaña a un equipo, que está ahí para servir y para ayudar. Y para entender un poco más sobre la interacción por estas perspectivas o estos dos lados que tenemos, quisiera contarles un poco sobre los diferentes contextos o espacios que pueden tener en las organizaciones o en un equipo o en un área o con respecto a una toma de. Entonces, por un lado, tenemos las organizaciones o los espacios en donde estamos en el orden. En el orden, ¿qué suele suceder? Hay que estructura, hay unas reglas a seguir, hay unas cosas que debemos cumplir. Y en estos escenarios como que sentimos cierta seguridad, pero a veces si los llevamos al extremo, las personas sienten que no tienen mucho espacio para proponer. Que es como, ay, a mí me gustaría hacer las cosas distinto, pero ay, que no me dicen después, que me vaya el proceso, que mire si las cosas sí las estoy cumpliendo, que auditoría qué va a decir. Entonces, con este espacio, cuando nos vamos al extremo del orden, estamos en el control, donde las personas se pueden sentir frustradas porque no hay mucho lugar a la innovación. Entonces aquí como que lo que ocurre es comando y control. Si me voy al otro lado, te digo que está lo caótico, en lo caótico como que, ay, sí, podemos proponer y por qué no hacemos esto, y ay, ¿qué tal si en la planeación estratégica entonces hacemos que la gente proponga cada una de actividad y que haya un facilitador distinto y que salgan las ideas? Entonces ahí suele haber mucha energía, mucha creatividad, pero si nos vamos al extremo, lo que sucede es que echamos o camos, que lo que ocasiona es ansiedad, porque entonces las personas es como, ay, pero entonces ¿qué hacemos? No sé, bueno, Dios proveerá, vamos a ver qué sucede, algo va a pasar, va a salir la mejor decisión, va a salir lo que necesitamos, pero si no ponemos un poco de orden, puede que las cosas se queden abiertas, que no tomemos decisiones, que salgan un montón de ideas y que no llevemos eso a una concreción, que no ponemos algo que te da un resultado. Entonces, no quiere decir que haya uno mejor que el otro, puede en algunos tipos de organizaciones funcione uno más, funcione el otro un poco mejor. Lo que en realidad deberíamos buscar nosotros es danzar en el espacio del medio, y este espacio se forma por esos dos nombres y es lo caos. En lo caótico, lo que yo estoy haciendo es danzar constantemente entre el caos y el orden. Entonces, yo abro como facilitador, como líder de mi equipo, abro espacios en los que estamos muy dispuestos a que hayan propuestas. Entonces vamos, buen equipo, vamos a proponer, vamos a tener una sesión de brainstorming, que salgan las ideas, pero también vamos a ponerle a eso un componente de oros. Bueno, entonces vamos a tener este tiempo para proponer, pero luego entonces empecemos a tener la conversación, empecemos a decidir, a concretar. Entonces nosotros como personas que estamos guiando un equipo, que los estamos acompañando, lo que deberíamos buscar es esa danza entre el caos y el orden. Y este concepto fue creado por Tifo. Tifo estudió ese libro, Pit of the Chaotic Age. Él era el CEO y creador de Visa, y Visa era una empresa que necesitaba moverse entre lo caótico, como danzar entre el caos y el orden. No podía tener completamente procesos muy estructurados o definidos porque operaban en diferentes partes del mundo, interactuaban con muchas empresas, tenían que cumplir o coincidir con diferentes culturas. Entonces ahí, si bien era necesario tener proceso y estructura, también se debía dar bienvenida a lo creativo, a la energía. Entonces, necesitamos movernos en lo caótico. Como líderes, habrían a que nuestros equipos tengan como esa posibilidad de tener estructura, reglas, pero que también puedan operar y proponer. Entonces, más que un versus entre ser facilitador y líder, lo que deberíamos buscar es ser líderes facilitadores, que sepamos identificar cuándo mi equipo necesita la apertura, la innovación, a la creatividad, y cuándo deberíamos darles una claridad de para dónde vamos, un norte, unos objetivos y unas políticas. Entonces, facilitar, según la definición de Roger Schwartz, que él es como uno de los exponentes más grandes que tenemos en facilitación, que tiene también, si les interesa el tema y quiere profundizar, un libro sobre The Skilled Facilitators, y él nos cuenta
que la facilitación, o ese arte de facilitar, es diagnosticar quién necesita el equipo e intervenir cuando sea necesario. ¿Para qué? Para ayudarle a ese grupo de personas a identificar, a resolver sus problemas, o sea, saber qué es lo que está pasando, pero que también puedan tomar decisiones. Y una vez toman esas decisiones, que puedan ser más efectivas. Por ahí incluso hay una definición de agilidad que es como, es la capacidad que tiene un equipo de tomar decisiones. O sea, qué tan rápido somos o qué tan ágiles somos va directamente relacionado con qué tan rápido tomamos decisiones y que también salen esas decisiones que hace. Entonces acá lo que buscamos, pues su nombre lo dice, facilitar es hacer más fácil. Nosotros como líderes deberíamos hacer más fácil las decisiones del equipo, la identificación de los problemas que tienen, cómo toman esas decisiones. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros y vosotras mejores facilitadoras de los equipos? ¿En qué nos podemos centrar? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Entonces, acá les quiero contar esas responsabilidades como facilitadores y facilitado. O sea, como algunas ideas de qué cosas tener en cuenta si queremos apoyar a los... Bueno, se darán cuenta que eso también fue creado por inteligencia artificial. Bueno, entonces, primera responsabilidad. Clarificar el propósito y los objetivos. O sea, para nosotros facilitar es clave que ese equipo que estamos apoyando, esa área, esa vicepresidencia, tenga claro cuál es su propósito, qué es lo que estamos buscando. O sea, por qué nos reunimos, por qué vamos a trabajar cada día. Y no solo que lo tengan definidos, sino que cuando estemos en una reunión, que cuando estemos en una toma de decisiones y veamos que el equipo se está saliendo de foco, como equipo, recuerden que esto es lo que nosotros estamos persiguiendo. Para eso estamos en este espacio, pues es el objetivo de este encuentro. ¿Estamos yendo hacia allá o ustedes son conscientes de que la conversación se está desviando, pero queremos seguir ese camino, como brindarles la posibilidad? O sea, hoy parece que esto nos está interesando más. ¿Estamos de acuerdo con dejar esto que fue el espacio que dictamos de planear nuestro alcance o el producto que vamos a trabajar el próximo semestre? Dejamos eso a un lado y tenemos la otra conversación, como reflejarle eso al equipo constantemente. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos como facilitadoras. Otro tema es gestionar los recursos y preparar la facilitación. Entonces, acá, bueno, vamos a tener un espacio para hacer una retrospectiva de cómo nos fue este año, qué necesitamos, quiénes deben estar, cómo garantizamos que el equipo pueda estar concentrado. Tal vez ese espacio sea mejor tenerlo presencial, que nos podamos ver, que tengamos más cercanía, comunicación cara a cara. Entonces acá preparamos desde el tiempo que vamos a dedicar a cada actividad hasta los tableros que necesitamos, el espacio, la sala, la disposición del salón. Y en esta parte de preparar la facilitación, tenemos que diseñar cómo vamos a guiar esa conversación para que ese equipo sea más efectivo. Y para saber cómo diseñar, es importante tener en cuenta cómo se toman las decisiones. O sea, no basta solamente como acceder a un repositorio de dinámicas o preguntar a ChatGPT, bueno, decime qué dinámicas puedo hacer para esta actividad, sino entender cuáles son los momentos que transitamos al tomar una decisión. Porque no todas las decisiones son igual. No todas las decisiones son, bueno, ¿dónde vamos a comer? Elijamos dónde vamos a comer, entonces, está Wok, está Cres. Ay, no, es que a Wok fuimos la semana pasada. Ah, bueno, entonces vamos a Cres. Ojalá todas con ella necesitan un patio. No todo ocurre así. Hay momentos en los que nosotros debemos transitar lo que se conoce como el diamante de la toma participativa de decisiones o diamante de Sam Keiner. ¿Qué nos dice Sam Keiner? Que hay decisiones más complejas en las que tenemos que abrirnos a múltiples posibilidades, conversar sobre esas posibilidades y luego podemos ir llegando a esa solución. Entonces la primera etapa se llama divergencia. Divergencia es donde nos abrimos a posibilidades. Entonces acá funciona muy bien un brainstorming, todas las ideas son bienvenidas, trabajamos con resonancia selectiva. Ay, esta persona dijo que sería bueno utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial en este producto. Pero la inteligencia artificial también me suena para trabajar el servicio de atención al cliente. Entonces, como que vamos pensando cómo extender esas ideas y acá nos interesa la cantidad de ideas, tener la mayor cantidad de ideas posible. Pero no nos podemos quedar con todas esas ideas, ni podemos solucionar tener muchas ideas con, bueno, ahora votemos.
Porque si votamos, estamos dejando de lado la posibilidad de entenderse, de descartar, de acotar, de decir, esto hoy no lo vamos a hacer, puede que funcione mejor más adelante. Entonces, después de la divergencia, de que abrimos a múltiples ideas, tenemos que pasar por lo que se llama la zona de quejidos o zona de crujidos. Aquí lo que queremos hacer es entender mejor el problema. Bueno, ¿y por qué tenemos esa situación? O sea, ¿por qué nos está pasando eso? ¿Por qué tenemos tantos problemas o tantas quejas de los clientes? Ah, no, es que aquí ya dijimos que es porque no nos estamos comunicando bien, porque las cosas no se resuelven completamente o porque no estamos haciendo tan bien las pruebas. Ah, bueno, creo porque no tomo tan bien las pruebas. Entonces nos preguntamos los porqués. Entonces aquí funciona bien, por ejemplo, la espina de textado o ir a salas más pequeñitas donde analicemos cada punto y ver cómo los podemos interrelacionar. Aquí lo que hacemos es como profundizar. Te vamos a decir, bueno, estos dos temas los podemos agrupar, esto lo podemos descartar. Y en la zona de emergencia. Y cuando ya analizamos, cuando vimos el porqué de las cosas, lo que sigue es pasar a la convergencia. En la convergencia ya no nos interesa otra vez preguntar, bueno, ¿y qué ideas podemos hacer? Si nosotros preguntamos qué ideas se les ocurre, estamos abriendo divergencia. Aquí en convergencia ya lo que queremos es acotar, elegir un camino, priorizar. O sea, no abrir muchos frentes porque eso sería empezar más cosas. Aquí nos interesa cerrar. Entonces es decir, bueno, de estos temas, ahora sí, prioricemos. Ya lo acotamos a las 5 cosas que más nos duelen. Ahora sí, vamos a priorizar qué cosa les parece que deberíamos empezar a hacer. Entonces aquí me suele usar, por ejemplo, top voting o votar pues con puntitos cada persona sobre la idea que quiere trabajar, proponer alternativas para las ideas. Esa es la zona entonces de convergencia y eso nos lleva al punto de decisión. Entonces, si nosotros entendemos este diamante, vamos a poder facilitar esas conversaciones de los equipos. Sabe que hay un momento de abrir las perspectivas, un momento de entender y profundizar y otro de acotar y llegar a las conclusiones. Como tercer punto o tercera responsabilidad está que nosotros como facilitadores sostenemos el espacio cuidando la participación y la diversidad. Entonces aquí vamos a tratar de que las voces sean escuchadas, de estar identificando que hay alguien que es más tímido en mi equipo, entonces ¿cómo hago para que esa voz pueda ser escuchada? ¿Cómo diseño esa facilitación o ese espacio para que las personas se sientan tranquilas desde que puedes opinar? Entonces a mí me interesa la mayor diversidad posible para tener soluciones más enriquecedoras. Entonces acá desde la facilitación pensar, bueno, tengo personas más introvertidas, voy en vez de preguntar en plenaria todas mis sesiones, bueno, vamos a hacer esta actividad en grupitos de 3 personas. 2 grupitos de 3 y vamos a responder esto. Entonces así es más introvertido, ya con 2 personas solamente siente que puede hablar más, que puede opinar y contar su perspectiva. Entonces acá podemos hacer un espacio más diverso desde el diseño. Tenemos también la cuarta responsabilidad, que es mantener la presencia activa y actuar oportunamente. Entonces, si bien podemos tener un plan, ese plan puede que se vaya desviando, puede que haya cosas que nosotros digamos, uy, aquí se nos pasó el tiempo, pero está muy interesante esta conversación. Es algo que necesita el registro. Entonces, vamos a dejarlos unos minutos más para que siga avanzando esa conversación. Pero también estar pendientes de avisarle al equipo. Bueno, equipo, tenemos que tomar esta decisión, estamos invirtiendo más tiempo en este tema y estamos de acuerdo con avanzar un poco más y tal vez editar otro espacio. Como ser muy conscientes de lo que estamos insistiendo en tiempo y en conversación. Como quinto punto, esto es lo que más nos cuesta desde el rol de líder y es mantener una posición neutral. En tratar, hay decisiones porque la delegación no es ni blanco ni negro, o sea, no es como o decido yo o decido el equipo. Hay un espectro de diferentes niveles de delegación. Hay cosas que yo puedo decidir, otras que yo puedo decidir pero consultando al equipo, otras que decidimos entre los dos, otras que el equipo decide pero me consulta y otras que deciden ellos completamente. Y acá, cuando hablamos de facilitación y de mantener una posición neutral, lo que estamos buscando es empoderar a ese equipo, que esas personas cada vez tengan más autonomía para tomar decisiones. Y si yo quiero que sean autónomas, tengo que ser neutral. Entonces puedo contarle al equipo, bueno, equipo, yo acá tengo mi perspectiva,
pero los voy a dejar a ustedes que decidan esta parte. Entonces ahí estamos siendo líderes facilitadores porque estamos creando el entorno para que estas personas sean quienes toman la decisión. Como sexto punto, que es clave en la facilitación, es capitalizar los resultados. Entonces, si tuvimos un espacio de decisión, de retrospectiva, de reflexión, que no se quede solamente en ese espacio, sino que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, eso implica dar un cierre apropiado al espacio, como agradecer por lo que sucedió, por la conversación. Aquí suele usarse una dinámica de checkout, que es, por ejemplo, ¿cómo me voy de este espacio? Con esa pregunta, o sea, si ustedes introducen esa pregunta al final de sus reuniones, cambia la dinámica. Es, bueno, ¿cómo me voy? ¿O qué me llevo de acá? ¿O cómo me sentí? ¿O qué pienso para un futuro espacio? Y el equivalente a eso al inicio es el check-in. Entonces, el check-in es no llegar como directo a la tarea, sino, bueno, yo cómo llego a esta reunión, o sea, cómo estoy con este tema que vamos a hablar, cómo estoy con este tema que vamos a tratar. Y esto hace que cada persona, una vez participado al inicio, ya se sienta más tranquila para intervenir después. Entonces nosotros, desde el liderar esos espacios del equipo, podemos hacer que cambie la dinámica haciendo un check-in al inicio y un check-out para el cierre. Y capitalizar los resultados también es hacer el recorrido por lo que conversamos para ver que efectivamente hubo entendimiento compartido. Entonces ahí podemos no necesariamente ser nosotros como líderes quienes nos encarguemos de esta parte o quienes la hagamos, pero sí de que se haga. Como, bueno, hijo, ¿quién se lleva esto? ¿Quién nos quiere mostrar cuáles fueron esas conclusiones? ¿Cuáles fueron esos puntos clave? Entonces aquí podemos visualizar lo que ha ocurrido en el espacio para que todos digamos, sí, eso es lo que nos llevamos, estamos de acuerdo, fue lo que sucedió de esta conversación. Bien, entonces, como líderes facilitadores, recordar que el resultado es importante, pero también debemos valorar el proceso. Y el proceso es cómo está conversando el equipo, cómo estamos tomando decisiones, cómo estamos escuchando las voces y las diferentes perspectivas de las personas que están en este espacio. Entonces podemos ver qué tanto está evolucionando nuestro equipo si observamos cómo se dan esas dinámicas sujetas. Y ya para cerrar, entonces recordar que el papel de un líder no es tener todas las después, sino que es crear las condiciones para que su equipo las encuentre. Y quisiera que se llevaran esto, ¿cuál es el siguiente paso como líder facilitador o facilitado? ¿Ustedes qué se imaginan haciendo después? Y muchas gracias.